El área de urgencias siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendíamos a las niñas, por la situación de marginación, quizá o por la empatía de todos los que teníamos hijos. Nos sentimos identificados. No era la primera vez que fallecía un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días, el caso aún nos entristecía, y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas, y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz por su repentino deceso. Otros, en cambio, no creían en nada de eso. Decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema el fallecimiento de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos, en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia juntó los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse. Y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio, e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos, y sudando copiosamente, a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía, y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña», dijo casi en voz baja y nervioso. «Tal vez era la hija de algún compañero», le contesté, aunque sabía que eso era imposible. No permitían llevar niños y menos al turno. «No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todos estaban en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi se pasó enfrente de mí como si nada y rápidamente, como si fuera levitando, desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi mente se nubló hasta que te vi aquí. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor, y decidimos no llevar los archivos a esa área, y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en este hospital, pero compañeras y médicos conocidos que están ahí afirman que la han visto a menudo. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche?
cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de 1000 risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara, una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este horrible relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de esta majestuosa construcción. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas. Una pluma y lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche, la última. Estaba en el 2º piso del edificio, a cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. «¿Quién anda ahí?», preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al 2º B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. «Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección», se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo 2 veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a las ratas. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón, mientras pensaba furioso. «Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo». Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. «Es el aire», pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó a comprobar que el sonido venía del 3er piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió, esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. «¿Pero cómo es que se pudieron haber metido?», se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. «Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando», continuaba cuestionándose. «Pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el 3er piso? ¿Y si bajo para llamar a la policía? No, podrían tardar más de 10 minutos», seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible. Pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar 1000 cosas, mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busca refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado, y tal vez ya ni servía, pero eso no importaba. Allá detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta estaba el bulto. Nadie más. Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. «Debe estar hambriento por la forma en que llora»,
continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser, un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sucedió después ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta ciudad. Y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz.